Tengo tanto para darte. Si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Oh, búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes. Oh, búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Tanto para darte. Clama a mí. Te mostraré cosas grandes. Oh, así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Hay tanto para darte. Oh. Que el Señor los bendiga, hermano. Este es uno de los mensajes más importantes que usted debe escuchar en el día de hoy. Los otros son importantes, pero este es importante porque en esta faceta del enemigo, el enemigo es donde más ataca al cristiano. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11, una vez más digo que ha sido el tema principal o el verso principal de esta serie es para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros porque nosotros no ignoramos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones. En otras palabras, nosotros no ignoramos lo que él está haciendo. En el día de hoy quiero presentarles a ustedes a Satanás como el acusador. Satanás como el acusador. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, la escritura dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo?
día y noche. Día y noche. Y esto está hablando de Apocalipsis. Juan está viendo la escena final cuando el diablo, nuestro enemigo, es lanzado de una vez y por todas. Aquel que dice la Escritura, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Día y noche. Suponga, mi hermano, que el creyente no tome provecho de la provisión victoriosa que tenemos en Cristo Jesús. Supongamos por un momento que el cristiano no tome ese provecho de nuestra posición victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que somos más que vencedores? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por medio de la sangre de Cristo, mi amado, usted y yo somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, suponga por un momento que el cristiano no desea aprovecharse de esta posición victoriosa que tenemos en Cristo. Supongamos que el cristiano decide rechazar usar las defensas espirituales provistas que el Señor nos da. Supongamos que el creyente cae en pecado. Entonces, ¿qué sucede? Pensaremos que Satanás, habiendo llevado a la persona a pecar, lo dejará sufriendo las consecuencias simplemente del pecado. Pero eso no es lo que sucede. Eso no es lo que sucede. Satanás tiene una estrategia aún mayor. Satanás tiene aún una estrategia más que puede hacer que el cristiano desobediente se sienta doblemente derrotado. Y esta es la estrategia de Satanás cuando hace que un cristiano peca, cuando un cristiano cae. Él no solamente ya te hizo pecar y te dejó a suerte y verdad, que sufra las consecuencias. No, Él deja que sufra las consecuencias, pero aún más, Él sigue para que te sientas doblemente derrotado. Escúcheme bien. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 7. El libro del profeta Zacarías, el profeta Zacarías también está en el contexto de la época de Esdras y Nehemías, en ese tiempo cuando se estaba construyendo el templo en Jerusalén y cuando se estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Zacarías es uno de estos profetas junto con Ageo y Malaquías. Y vaya conmigo a Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablando acerca de Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles o sucias y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mi camino y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Una vez más quiero presentarles al diablo como el acusador. Y el acusador, mi amado, es nuestro, el acusador suyo y el acusador mío. El objetivo de Satanás, ¿cuál es? El objetivo de Satanás es tu corazón y tu conciencia. El objetivo de Satanás con esta etapa es tomar tu conciencia y tomar tu corazón. Cubrir tu corazón, cubrir tu conciencia, tomar tu conciencia. Imaginémonos una sala de la corte. ¿Cuántos han estado en la corte? Pero imagínense una corte, imagínense cómo es la corte, imagínense ese escenario. El sumo sacerdote Josué, Dios está al frente porque Dios es el juez. Dios está sentado ahí enfrente, ese es el juez. El sumo sacerdote Josué es el demandado. Y Satanás es el fiscal, o sea, el acusador o el demandante, tratando de probar que Josué es culpable. Satanás pareciera tener un buen caso porque aquí la Biblia dice que Josué tenía ropas viles o ropas sucias.
Y el sumo sacerdote siempre tenía que vestir de ropas limpias, de lino fino. O sea, era algo riguroso para el sacerdote que siempre tenía que vestir vestiduras limpias. Pero en este caso, el sacerdote tenía ropas sucias. El profeta Zacarías tuvo esta visión cuando en tiempo que la nación de Israel había pecado contra el Señor. El pueblo había retornado después de años de cautividad en Babilonia. Y había esperanza que el pueblo obedeciera una vez más al Señor. Pero por desgracia no aprendieron la lección. Cuando leemos el libro de Esdras, Nehemías, junto con las profecías de Zacarías, Ageo y Malaquías, vemos que el pueblo se desenfrenó. La gente se estaba divorciando, la gente se estaba casando con gente pagana. Los hombres estaban dando sus hijas a gente pagana, a gente de otros pueblos. La gente judía se estaba casando con gente impía, que eso era no permitido con la Biblia. Los sacerdotes estaban robando a diestra y a siniestras. Estaban robando de la ofrenda del Señor. Estaban tomando lo mejor de las ofrendas para ellos. La gente estaba robándole a Dios. Y aún más los judíos, los mercaderes judíos, estaban poniéndole tasas de interés demasiado altas a su propia gente. O sea, había un desastre total después que regresaron de la cautividad. Y esto explica por qué razón las vestiduras sacerdotales de Josué estaban sucias. Porque el sacerdote representaba al pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios estaba en pecado, como él estaba enfrente representando al pueblo, por eso tenía las vestiduras sucias. ¿Está conmigo? Él representaba al pueblo delante de Dios. Y el pueblo estaba en pecado. Y Satanás protestó a Dios que Israel debería ser juzgado. Satanás enseguida aprovechó la cobertura para comenzar a acusar al pueblo de Israel. En este caso, poniendo a Josué enfrente. Podremos imaginar los argumentos de Satanás. ¿Has considerado tus sirvientes en Israel? Ellos son unos rebeldes y desobedientes. Tú los castigaste en Babilonia con la esperanza de que a lo mejor te obedecieran, que aprendieran a obedecer. Ahora han retornado a la tierra por tu misericordia, pero en lugar de obedecerte, vuelven hacia atrás al pecado. Te desobedecen una vez más. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios justo como tú dices que eres justo. Y si realmente tú eres justo, tú tienes que castigar a tu pueblo. Tú tienes que hacer algo porque tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios santo. Tú no admites el pecado. Si tú no lo haces, entonces tú no eres fiel a tus promesas. Si tú no lo haces, entonces tú no eres fiel a tu propia naturaleza, a tu propia ley. Israel es culpable. Ese es el argumento de un fiscal. ¿Cómo piensa que se sentiría Josué durante todo este evento? ¿Cómo usted piensa que el corazón de Josué se sentía? Y ciertamente, mi amado, el corazón de Josué estaba roto, su conciencia estaba herida. Pero ¿qué defensa tenía Josué? Escuche, mi amado, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, Satanás se mueve para hacer su última movida, su última estocada. Él ataca nuestra conciencia y nuestros corazones. Él va directo a nuestras conciencias, va directo a nuestros corazones. Por eso vuelvo y digo que Satanás no nos deja simplemente ya cuando pecamos y Él nos deja porque Él contento y feliz porque ya pecamos. No, Él sigue maltratando, sigue abusando de nuestras mentes. Y va directo a nuestra conciencia y nos dice, ¿y tú eres cristiano? Así que tú eres cristiano. Tú no eres un buen cristiano. Tú vas a la iglesia, lees la Biblia, incluso a veces haces esfuerzos de servir a Dios. Y mira lo que has hecho. Mira lo que acabas de hacer. Si tus hermanitos de la iglesia se enteran de lo que tú estás haciendo, si tus hermanitos saben la clase de persona que tú eres, te botarían de la iglesia. ¿Alguna vez has escuchado esas voces de odio en tu corazón? Eso, mi amado, es lo suficiente para que el cristiano se desespere y se dé por vencido. Esas voces
que usted escucha y que yo escucho a diario cuando ofendemos a Dios. Que Satanás no simplemente nos deja para que nosotros pues sigamos las causas del pecado, lo que tenemos que pasar por causa de nuestro pecado, pero no, Él sigue maltratando nuestro sentido, diciendo, tú no sirves para nada, tú no eres cristiano nada, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un falso, tú eres un hipócrita, yo no sé para qué tú vas a la iglesia, para qué cantas, para qué te paras ahí, tú no sirves para nada. Y es mejor que te calles la boca y no confieses tu pecado, porque entonces si tus hermanos se enteran, entonces hay de ti, que van a pensar de ti. Y tu reputación. El arma que Satanás usa, mi amado, es precisamente la acusación. Por eso él es el acusador. Cuando Satanás, escúcheme bien esto, mi amado. Cuando Satanás habla acerca de Dios, él miente. Cuando Satanás habla acerca de Dios, él miente. Pero cuando habla con Dios acerca de nosotros, él a veces dice la verdad. Lo voy a volver a repetir. Cuando Satanás habla acerca de Dios, él miente. Pero cuando Satanás habla con Dios acerca de nosotros, él muchas veces dice la verdad. ¿Me entendió? Cuando Satanás habla con nosotros acerca de Dios, él miente, como le dijo a Eva. Así que Dios dijo que iban a morir. No van a morir nada. Eso es mentira. Eso es mentira, porque Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual a Dios. Mintió acerca de Dios. Eso no fue lo que dijo Dios nunca. Pero cuando Él habla con Dios acerca de nosotros, entonces Él dice, ¿viste a tu hijito? Está acabando. En la iglesia es un santo, pero afuera es un desastre. ¿Qué vas a hacer? Ese es tu hijo, según tú, ese es tu hijo. ¿Me está entendiendo? Usted y yo, mi amado, sabemos de estas acusaciones porque lo sentimos en nuestros propios corazones. Lo sentimos en nuestra conciencia. Me imagino a Dios cuando Abraham mintió. Dice, ¿viste a Abraham? Acaba de mentir acerca de su esposa. Es un escándalo lo que hizo Abraham. Y a David, ¿viste a Davidcito lo que hizo? Acaba de cometer adulterio. ¿Qué clase de Davidcito es ese? Aquel que tú dices que es conforme a tu corazón. Pero no se queda ahí. ¿Viste a Pedro? El Pedrito. El Pedrito ese acaba de negar a tu hijo 3 veces. 3 veces. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esto suceda y no pase por alto? ¿Vas a dejar que se salgan por la suya? Y quiero hacer un paréntesis, mi amado, aquí, porque es importante que usted y yo aprendamos a distinguir las acusaciones de Satanás y la convicción del Espíritu. Es importante que usted y yo entendamos y aprendamos a distinguir cuál es la diferencia entre las acusaciones de Satanás y cuando el Señor nos está, o el Espíritu de Dios nos está convenciendo de pecado. Un sentimiento de culpa y vergüenza es una cosa buena si proviene del Espíritu de Dios. ¿Me entendió? Un sentimiento de culpa y vergüenza es cosa buena si proviene del Espíritu de Dios. Pero si escuchamos al diablo, él solamente nos va a llevar a sentir remordimiento, derrota y lamentos. Si escuchamos la voz del diablo, él simplemente nos va a llevar a que estemos en remordimiento, que nos sintamos derrotados, que nos lamentemos por lo que ha pasado. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, mi amado, Él usa la palabra de Dios con amor. Y busca traernos de vuelta una vez más a la reconciliación con el Padre. Una vez que el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, la función es que darte amor por medio de la palabra, enseñarte que hemos pecado, convencerte de pecado y hacer el trabajo de manera que usted y yo volvamos una vez más a reconciliarnos con el Padre. Cuando Satanás nos acusa, entonces él usa nuestros propios pecados en una manera detestable y busca hacernos sentir desamparados y sin esperanza. Esa es la estrategia. Les voy a poner un ejemplo. Judas escuchó la voz del diablo y fue y se ahorcó.
Pero Pedro miró a Cristo, dice la Biblia, lloró amargamente, pero más tarde regresó a la relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchamos las acusaciones del diablo, mi amado, las cuales pueden ser verdad en muchas ocasiones, abrimos la puerta para la desesperación y la parálisis espiritual. Mi situación es desesperante. Muchas veces decimos, he ido demasiado lejos. El Señor nunca va a perdonar y nunca me va a aceptar otra vez. Cuando tenemos estos sentimientos de incapacidad y sin esperanza, mi amado, usted y yo podemos estar seguros de que Satanás nos está acusando, de que Satanás está detrás de esto. Cuando usted y yo no vemos escapatoria, cuando usted y yo no vemos esperanza para el pecado que hemos cometido, usted puede estar seguro de que Satanás está detrás de eso. Que eso no proviene, no es del Espíritu que nos está convenciendo, ese es el Satanás que nos está acusando. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? El propósito de Satanás, ¿cuál es? El propósito de Satanás, mi amado, es formular una acusación por la voluntad de Dios. Lo voy a explicar. Es usar la misma voluntad de Dios para acusarnos a nosotros. Porque como Dios es santo y como Dios detesta el pecado y como Dios no habita donde no hay pecado, entonces la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos. Cuando nosotros desobedecemos, Él usa la propia voluntad de Dios en contra de nosotros. ¿Me entendió? Él usa la propia voluntad de Dios. Él va donde está Dios y nos acusa y nos dice: tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo, y como tú eres un Dios justo y en la ley tuya dice que tú no resistes el pecado, entonces tienes que castigar a este. ¿Me entendió? Satanás quiere que nos sintamos culpables. Él quiere que usted y yo experimentemos remordimiento y tristeza, pero no arrepentimiento. Él quiere que usted y yo experimentemos remordimiento, tristeza, dolor, desesperanza, pero que nunca nos arrepintamos. Y tengo que hacer un paréntesis aquí. Hay una gran diferencia, mi amado, entre remordimiento y arrepentimiento. Una gran diferencia. Cuando usted se siente remordimiento, se siente mal, pero no se arrepiente, no hace lo que debe hacer para volver atrás. Pero cuando usted se arrepiente, usted se siente triste, pide perdón y no lo vuelve a hacer. Amén. El diablo quiere que seguir acusándonos para que nos enfoquemos en nuestra propia condición, en nuestro propio pecado, que nuestra atención sea en nosotros, no en Dios. Pero si usted y yo, mi amado, solamente por la fe miramos a Cristo Jesús, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, vamos a encontrar limpieza, vamos a encontrar restauración de nuestra relación con el Señor. ¿Usted lo cree? Siempre y cuando nos sintamos culpables, estaremos bajo acusación. Siempre y cuando usted y yo se sienta culpable, estaremos bajo acusación. Y nos estaremos alejando cada día más y más del Señor. Por eso usted ve cristianos en el día de hoy que están apartados porque no han podido superar el pecado, no han podido hacerlo. De alguna manera o de otra no han podido superar el pecado y por eso se alejan más de Dios. Dios ha estado en el mismo lugar siempre, pero ellos se alejan más todavía de Dios. La verdadera convicción del Espíritu, mi amado, nos traerá más cerca de nuestro Señor. Cuando el Satanás nos está acusando, él trata de que nos alejemos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos está convenciendo de pecado, su tarea es acercarnos más a Dios. Quiero que usted entienda bien esto, mi amado, porque vuelvo y digo, esto es un serio problema en la iglesia de Cristo en el día de hoy. Pablo tuvo una situación parecida en la iglesia de Corintios. Uno de los miembros había caído en pecado y se había negado a arrepentirse y a hacer las cosas correctamente. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 5. Vuelvo y digo, ya eso lo estudiamos. Mi papá está dando el estudio. En Corintios capítulo 5 vemos a un hombre que tenía una relación con la esposa de su padre. Un escándalo en la iglesia, un miembro de la iglesia. Y entonces Pablo le dice a la iglesia que discipline a ese hombre. Y aparentemente lo hicieron, porque Pablo en su segunda carta, en el versículo 6, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, ya es suficiente. Al principio los corintios, cuando este pecado se detectó, los cristianos en Corintios estaban bastante complacientes
y no hacían nada, no hicieron nada. Pero la carta de Pablo sacudió los pensamientos y la conciencia de ellos, y ellos entonces fueron, en lugar de hacer lo correcto, fueron al otro extremo. Lo castigaron tanto que fueron al otro extremo, lo hicieron tan riguroso para el ofensor al punto de no perdonarlo. Entonces, los cristianos en Corintio, en lugar de reprender al hermano, castigarlo, entonces ya a esta ocasión, a este punto, lo hicieron al extremo. No querían perdonarlo. No querían perdonar al hermano por el pecado que hicieron. Y el apóstol Pablo tiene que escribir en su segunda carta, capítulo 2, de esta manera en el verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces el apóstol Pablo tiene que una vez más escribirle y decirle, se le fue la mano, hijos. Se le fue la mano. Usted sabe que hay iglesias en el día de hoy que han ido al extremo castigando o reprendiendo al hermano, que en el día de hoy el hermano no quiere saber nada de la iglesia. Porque la iglesia no puede perdonarlo. Y entonces Pablo tiene que decirle, se le fue la mano con este hombre. Entonces, para que este hombre no sea consumido por la tristeza, es necesario que ustedes lo perdonen, es necesario que le enseñen amor. Es necesario. La excesiva culpa, mi amado, y la excesiva tristeza solamente lleva a la depresión, al desespero, a la derrota. En el día de hoy, mi amado, hay cristianos en ese contexto. Y no se pueden levantar por causa de que están escuchando la voz del diablo en lugar de escuchar la voz del Espíritu. Porque si escuchamos la voz del Espíritu, sí, Él nos reprende, sí nos sentimos amargamente, sí lloramos, pero Él quiere que usted y yo volvamos al Padre. Él quiere que usted y yo volvamos a reconciliarnos con el Padre. No que nos alejemos más, sino que nos acerquemos más. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa contra las acusaciones de Satanás? ¿Cuál es nuestra defensa? Hay una poderosa defensa, mi amado. Es la intercesión del Hijo de Dios. Nuestra defensa frente a las acusaciones del diablo es la intercesión del Hijo de Dios. Es cierto, Satanás está a nuestra derecha para resistirnos, para acusarnos. Pero también es verdad que Cristo Jesús está a la derecha de Dios Padre para pelear por nosotros, para interceder por nosotros. Es una realidad, mi amado, que Satanás está al lado de nosotros acusándonos frente al Padre, diciéndonos, tú no sirves para nada, este no sirve para nada. Pero nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre, está a la derecha del Padre diciendo, este es mi Hijo, yo morí por Él, yo derramé mi sangre por Él. Ese es mío y nadie lo puede arrebatar de mi mano. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 de la Escritura dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y el apóstol no se queda ahí y lo aclara, Jesucristo, el justo. Para que no haya confusión de quién es nuestro abogado, es Jesucristo el justo. Sí, no deberíamos pecar, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es Jesucristo. Nuestro Señor, mi amado, acabó su obra en la tierra y retornó al cielo para seguir trabajando. ¿Cuál es ese trabajo? Perfeccionar a sus hijos y prepararlos para la gloria. Ese es el trabajo de Jesucristo ahí arriba. Perfeccionarnos a nosotros, seguir perfeccionándonos para que podamos estar en la gloria. Si no me cree, vaya a Filipenses capítulo 1, verso 6. La Escritura dice, estando persuadido de esto, estando seguro de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó esa obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar. Si Cristo no está aquí, mi amado,
Él la sigue perfeccionando en los cielos y aquí en la tierra a través del Espíritu Santo, obrando en nosotros, a través de nosotros. De manera que la gloria de Cristo sea revelado en nosotros. Ahora, esta perfección tiene dos aspectos. Jesucristo como sumo sacerdote intercede por nosotros. Nos provee la gracia que necesitamos cuando somos probados y tentamos. Somos tentados cuando estamos en pruebas o en dificultades. Él derrama su gracia de manera que nosotros, por medio de la gracia de Cristo Jesús, podamos atravesar la prueba y salir victoriosos. Su gracia. Si por fe nos volvemos a Él y venimos al trono de la gracia, Él nos verá a través de la victoria. Él nos va a ver a través de la victoria. Pero si cedemos a la tentación y pecamos, entonces Él nos ministra como nuestro abogado. Como sacerdote Él ministra gracia. Como abogado entonces Él intercede para perdonarnos y restaurar una relación otra vez más. Entonces Él como abogado lo que quiere es que usted y yo podamos restaurar nuestra relación una vez más con el Señor. ¿Está conmigo? Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Uno de mis versos también favoritos. Pero a veces no lo usamos. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos esta es la razón del enemigo, mi amado. El enemigo quiere que usted y yo en nuestra conciencia seamos tan culpables que si nos sintamos hechos unos basura, que no sirvamos para nada, que nos separemos de la iglesia. Hay gente que ha dicho, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia si no puedo con esto? Estoy siendo pecado, estoy siendo rebelde con el Señor, estoy siendo un hipócrita. Yo no voy más a la iglesia, la sé. Y están consumidos por la tristeza. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y restaurar una vez más nuestra relación con el Padre. Una vez más mire la escena del juicio. Una vez más mire la escena en los cielos, en la corte de los cielos. Dios el juez en su trono, Josué el sumo sacerdote parado frente a Dios y vestido con vestiduras viles, sucias. Él es culpable. Satanás parado a la derecha de Josué para acusarlo, pero Cristo está a la derecha de Dios para representar a Josué y restaurarlo. Quizás esta sea una de las explicaciones, mi amado, por la cual Jesús regresó al cielo con heridas. No con cicatrices. Usted sabe que Jesucristo subió al cielo con sus heridas, ¿no verdad? Las heridas no cicatrizaron. Quizás esta sea una de las razones por la cual Cristo Jesús subió al cielo con sus heridas, no con cicatrices en sus manos y en sus pies o en su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque estas heridas, mi amado, son la prueba o la evidencia eterna de que Él murió por nosotros. Esas heridas en las manos y en los pies son la evidencia eterna de que Él murió por nosotros. Entonces cada vez que el diablo empieza a vociferar y empieza a hablar y empieza a decir cosas, Él enseguida va al Padre y dice, Marcos pecó, sí, pero mira los huecos en mis manos, mira los huecos en mis pies. Yo derramé mi sangre por Marcos. Y es la sangre de Cristo que nos cubre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel para guardar sus promesas, mi amado. Él es justo porque Cristo murió por nuestros pecados y pagó el precio de nuestro perdón. Por causa de Cristo Jesús somos nosotros salvos. Por causa de Cristo Jesús somos perdonados. Por esa razón, mi amado, hay que bendecir a Cristo Jesús. Por esa razón hay que enaltecer el nombre de Cristo Jesús. Porque no hay otro igual que Él. No hay otro igual que Él. Ahora, ¿Dios cerró sus ojos a la realidad del pecado de Josué? Definitivamente que no. Dios nunca va a defender el pecado
de sus hijos. Escuche, Dios nunca va a defender el pecado de sus hijos, pero Él defenderá a sus hijos. No sé si me entendió, mi hermano. Él nunca va a defender el pecado nuestro, pero Él nos va a defender. Sí vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, pero Él nos va a defender, Él nos va a restaurar, Él va a sacar la cara por nosotros. Cuando un hijo suyo amamado comete un error, usted lo castiga, pero no deja de ser su hijo. Nunca deja de ser su hijo. Cuando un hijo suyo comete un error, rompe un vidrio, hace cualquier cosa, usted lo castiga. Pero cuando viene otro a decir ese hijo tuyo es un delincuente, espérate, ese es mi hijo. Y de mi hijo usted no habla así, porque es mi hijo y está enfrente mío. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? El Padre está sentado ahí. Jesucristo está sentado ahí. Sí, cometimos el error. Vamos a pagar por nuestros errores. Pero seguimos siendo, amados, hijos. Seguimos siendo hijos. Escuche, seguimos siendo hijos de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sí, Pedro nunca se salió de ser hijo. Al final Jesucristo se le apareció y le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Una vez más: Pedrito, ¿me amas? Y Pedro, angustiado porque sabía, le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Eso fue suficiente, mi amado, para restaurar a Pedro. Y días más tarde vemos un Pedro lleno por el poder del Espíritu Santo. Un Pedro que antes se escondía, no quería confesar a Cristo, pero ahora lo vemos con una valentía impresionante porque el Espíritu de Dios nos da ese poder para testificar de la grandeza de aquel que perdonó nuestros pecados. Nos salvó, nos redimió y nos restauró. Cuando escuchamos las acusaciones de Satanás, mi amado, enfocaremos nuestra atención en nosotros y en nuestro pecado. Y esto solamente nos va a llevar a la derrota. Cuando escuchamos las acusaciones de Satanás, nos vamos a enfocar en nosotros y nos vamos a enfocar en nuestro pecado. Y esto, mi amado, nos va a llevar a la derrota. Pero cuando escuchamos a la convicción del Espíritu Santo, vamos a mirar por fe a Cristo en los cielos, nuestro abogado en el trono de Dios. Recordaremos que Él murió por nosotros y que Dios no puede rechazarnos porque pertenecemos a Cristo Jesús. Es por causa de la intercesión del Hijo de Dios, mi amado, que tú y yo podemos vencer las acusaciones de Satanás. Es por causa de la intercesión del Hijo de Dios que usted y yo podemos vencer las acusaciones de Satanás. Proverbios capítulo 28, verso 13. Termino con esta palabra. El que encubre su pecado, el que esconde su pecado, el que no confiesa su pecado, no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, la Biblia declara que alcanzará misericordia. Si en el día de hoy, mi amado, usted es de aquellos que escucha la voz del diablo y no lo sabía, pensaba que era la voz del Espíritu, pero en el día de hoy usted conoce las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Y si usted tiene esa voz al lado suyo diciéndote: mira lo que acabas de hacer, eres un hipócrita, no sirves para nada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le exhorto en el día de hoy que confiese su pecado y el Señor, que es justo y misericordioso, va a renovar tu relación con Cristo Jesús. Te va a dar una nueva oportunidad. Te va a bendecir como nunca antes te ha bendecido. Y vas a prosperar, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él,
la Escritura dice, prosperará. Alcanzará misericordia.